Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Irenka Arte Eslavo. Yo soy Irenka. Hoy vamos a comenzar con las primeras pinceladas básicas en el arte de Petrikivka. Yo aquí tengo una paleta, color rojo, color naranja. Lo voy a mezclar con un poquito de yema de huevo, como yo ya les había mencionado, que tradicionalmente en el Petrikivka se utiliza, mezclado con la témpera. Lo vamos a mezclar muy bien. Hay que ir aplastando así para que se integre bien con la yema. Y le vamos a agregar un poquito de agua con la misma espátula. Hay que mezclarlo muy bien para que quede bien integrado, para que se pueda disolver cualquier grumito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el color rojo. Ahora lo pongo esto aparte. Voy a tomar un pincel redondo número 4, lo voy a hidratar. Con un trapito voy a absorber el exceso de agua y lo voy a cargar íntegramente con color naranja, así. Y una puntita en color rojo. Porque así yo voy a lograr una pincelada matizada. Es muy importante apoyar el dedo anular y meñique sobre la mesa para tener firmeza en el trazo, y voy a colocar el pincel de manera perpendicular. La primera pincelada que vamos a practicar es una pincelada recta. Yo voy a apoyar el pincel y voy a hacer presión para abrir todas las cerdas, pero a medida que me voy desplazando hacia abajo, voy subiendo de a poquito el pincel y voy afinando el trazo. Lo voy a repetir otra vez. En forma perpendicular al papel, apoyo, ejerzo presión para abrir bien las cerdas del pincel y a medida que me desplazo hacia abajo voy levantando de a poquito el pincel y voy afinando el trazo. Aquí me faltó un poquito más de pintura. Otra vez. En forma perpendicular, ejerzo presión, abro bien las cerdas y a medida que me desplazo hacia abajo, voy afinando el trazo porque voy ejerciendo cada vez menos presión. Así voy a completar todo el primer renglón. Y voy a pasar ahora a la segunda pincelada. Ahora vamos a hacer una especie de coma no demasiado pronunciada. Voy a volver a cargar el pincel con naranja, puntita con rojo. Y ahora va a ser una coma suave. Apoyo el pincel, abro las cerdas y a medida que voy girando hacia abajo, voy subiendo el pincel
y hago una coma. Otra vez cargo naranja, puntita en rojo y otra vez. Apoyo de manera perpendicular, abro las cerdas y a medida que me desplazo hacia abajo y voy girando, voy levantando el pincel y me queda una coma. Así ustedes van a practicar todo el renglón. Ahora voy a pasar al renglón de abajo y voy a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Cargo el pincel, puntita con rojo, y ahora voy a apoyar. Voy a centrar mejor. Apoyo en forma perpendicular, abro la cerda y a medida que giro, voy levantando el pincel y voy formando una coma. La voy a repetir. Voy levantando, levantando, levantando y se forma una coma pero en sentido contrario. La vuelvo a repetir. Apoyo, presiono y abro las cerdas, voy girando y a medida que giro, voy levantando el pincel, afinando el trazo. Voy a volver a cargar otra vez. Apoyo, presiono y abro las cerdas, pero a medida que me desplazo hacia abajo y voy girando, voy levantando el pincel y se va afinando la coma. Ahora vamos a hacer un pétalo básico que va a formar parte después de una flor básica. Este pétalo tiene tres pinceladas. Voy a cargar con un poquito de naranja, puntita roja. Apoyo en el centro como la primera, presiono, voy levantando hacia abajo y me queda el pétalo central. Ahora voy a hacer el pétalo, dos pétalos laterales, el de la izquierda y ahora el de la derecha. Me queda como una especie de corazoncito. Este pétalo después lo van a ir repitiendo todo un renglón. Yo lo voy a volver a repetir. Voy a cargar con naranja, puntita con rojo y otra vez. Yo les marco acá un renglón para que sirva de guía a la práctica. Hago pincelada central, presiono y suelto, cargo otra vez, pincelada al lateral, presiono y suelto, presiono y suelto. Así voy a repetir todo el renglón. Ahora acá, no sé si se ve muy bien, yo marqué un círculo y otro pequeño círculo en la zona central. Hice unas pequeñas marquitas para que a nosotros nos sirva como guía para poder distribuir bien la pincelada central y que nos queden parejos la distribución de los pétalos. Voy a cargar con naranja, puntita en rojo. Comienzo. Acá con la primera marquita hago el primer pétalo central. Presiono, voy soltando y cuando llego donde inicia el primer círculo pequeño interior, paro. Ahora voy a hacer lo mismo con el pétalo
lateral, presiono y suelto. Y el otro, presiono, suelto. Voy a correr un poquito de esto. Ahora voy a girar un poquito. Acá en la otra marca hago otra vez lo mismo. Cargo con naranja, puntita con rojo y voy a hacer pétalo central recto, presiono y suelto, 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 suelto. Y ahora lateral, presiono, voy girando, voy soltando. Presiono, giro y suelto. Cargo otra vez, naranja, puntita roja. ¿Dónde está esta marquita? Pétalo central. Presiono. Me desplazo hacia abajo y voy levantando. Presiono y suelto, 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 suelto. Ahí paré. Vuelvo otra vez a cargar. Puntita roja. Voy a hacer la coma lateral. Presiono, suelto, 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 suelto. Paro. Otra vez cargo. Puntita roja. Y ahora voy a hacer la de la derecha. Presiono, presiono, suelto, 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 paro. Voy a girar un poquito la hoja. Ahora tengo aquí una pequeña marquita en lápiz que me indica el lugar donde voy a empezar con la pincelada central. Cargo con naranja, puntita roja. Presiono, abro, suelto, 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 suelto. Cargo de nuevo. Presiono, suelto, 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 suelto. Paro aquí. Cargo otra vez. Presiono, abro, suelto, 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 suelto y paro aquí. Voy a girar otro poquito más. Y ya me faltan 2 pétalos. Voy a agregar un poquito de agua. Aquí hay que tener cuidado de no apoyar en lo que está fresco. No me voy a apoyar con los dedos porque seguro que voy a hacer un manchón. Presiono y suelto, 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 suelto. Paro. Presiono y giro, suelto, 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 suelto. Presiono, giro, suelto, suelto, suelto. Y me queda ya la última, el último pétalo. Acá en esta marquita, que no sé si se ve, inicio el pétalo central. Presiono, suelto, 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 suelto y afino. Paro aquí. Pétalo lateral. Presiono, presiono, suelto, suelto, suelto. Y el que me falta, presiono, suelto, 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 suelto. Ahí está. A veces, aunque nosotros queramos calcular, nos queda algún pedacito porque así sin cubrir. Le pasa a todos, a los pintores también, pero lo solucionan muy fácil.
hacen una pincelada suelta. Así. Y listo. Y después, bueno, más adelante vamos a empezar a trabajar los centros. Por ahora vamos a practicar esto. Yo después les voy a subir en la página del blog, por ejemplo, este molde para que ustedes con estas mismas páginas vayan practicando. Ahora que ya tenemos nuestra primera hoja de práctica y nuestra primera flor fantasía completa, les voy a detallar cómo es que vamos a practicar. Esta hoja se las voy a dejar en el blog para que la impriman, pero ustedes no van a poder practicar sobre la hoja de impresión porque no tiene el gramaje suficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para practicar? Todos tenemos en casa una placa radiográfica en desuso. Le vamos a quitar la tinta con lavandina pura. Y cuando nos quede transparente, la vamos a ubicar sobre la hoja impresa, donde están las pinceladas. Entonces yo con un pincel cargado en la témpera, con estos colores o con otros, no importa, yo voy a empezar a practicar sobre cada pincelada. Por ejemplo, aquí practico sobre el primer pétalo, así, con la pintura, y me voy a guiar por los pétalos que están por debajo del acetato. Me sirve de guía la impresión para practicar cada pincelada. Y aquí yo voy a seguir todo el renglón teniendo en cuenta que tengo los límites marcados, inicio, final, y con la flor lo mismo. Cuando yo completo todo el renglón, muy fácilmente, con un trapo humedecido, lo quito y empiezo y sigo practicando todas las veces que yo quiera. Aquí con la flor la tengo completa y si yo me animo a hacerlo después sola o solo, tengo aquí las marquitas que me indican dónde va a iniciar cada pétalo central y después yo le completo con las comas que son laterales. Y así tienen para comenzar a practicar esta primera flor, las primeras pinceladas básicas. En un próximo encuentro vamos a ver otra flor de fantasía y así ya de a poquito vamos a comenzar a adiestrarnos, a practicar y nuestra mano va a estar cada vez más flexible, vamos a adquirir más seguridad en los trazos. Bueno amigos, los espero para la próxima lección. Hasta muy pronto.